Hoy vamos a hablar acerca de la literatura colonial, su contexto histórico, sus características y sus representantes. Iniciaremos con su concepto. Es la literatura que se desarrolla en el tiempo de la colonia en el Perú. Para poder entender mejor su concepto, tenemos que conocer su contexto histórico, es decir, qué sucedía en el Perú en ese tiempo. Bueno, contexto. El Perú dependía de España en forma social, política y cultural. ¿Por qué se dice eso? Porque después de la caída del Imperio Incaico, los españoles nos conquistaron y desde entonces el poder absoluto lo tenían ellos. Es decir, nosotros estábamos sometidos a los españoles. 2. Se resalta la estratificación social bien marcada. Estaba dividido de la siguiente manera: españoles, criollos y mestizos, indios, negros y mulatos. La diferencia de las clases sociales era muy relevante. La condición social de cada persona tenía un valor muy particular según su clase social. Es decir, las personas eran tratadas según su nivel social. 3. Intolerancia religiosa y política. ¿Por qué se dice eso? Porque España nos obligaba a aceptar su religión, idioma y costumbres, y así también su manera de gobierno. 4. Este punto me gusta mucho porque es lo que marcó en la colonia. El punto 4. Se instaló en la colonia el Tribunal de la Santa Inquisición. ¡Wow! ¿Quién no ha escuchado hablar sobre la Santa Inquisición? Bueno, pues la Santa Inquisición, de alguna manera, eran varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, que muchas veces era castigada con la pena de muerte. Era ideal para las personas que se habían alejado de la fe. Además, la Santa Inquisición castigaba o daba pena de muerte a quienes cometían algunos actos considerados amorales. Eran capaces de arrancar confesiones de homosexuales, presuntas brujas, blasfemos, adúlteros, mentirosos y ladrones. Algunos de sus castigos eran demasiado despiadados. Uno de ellos se llamó el castigo del agua, el cual fue creado como una severa sensación para que las personas piensen de que se iban a ahogar. Algunas veces se exageraba en los tiempos y se mataba a la persona, pero nadie podía reclamar ni decir nada. Otro de los castigos famosos de la colonia en la Santa Inquisición fue el potro. El potro era un castigo que consistía en estirar los miembros de las víctimas, algo así como Tupac Amaru, ¿no? Lo agarraban con varias cuerdas y lo estiraban. Así como estos castigos, hubieron otros y más crueles: la guillotina, latigazos, etc. Imagínense que a la persona que tenía un gato negro era considerada bruja y la mandaban a la hoguera junto a las que practicaban la videncia. Por eso es que hoy en día se juzga y critica el abuso que cometió la iglesia en ese tiempo. Imagínense si ustedes hubieran vivido en la época de la colonia y hubieran tenido un gato negro, las hubieran considerado brujas y las hubieran llevado a la hoguera y las hubieran quemado junto con él, ¿no? Con su gatito. Es por eso que en ese tiempo no existían muchos gatos negros, y si los habían, los pobres eran capturados y los llevaban a la hoguera porque eran símbolo del diablo. Era un poco exagerado, ¿no? También veremos que las relaciones del trabajo en la colonia eran muy injustas. ¿Por qué eran muy injustas? Porque en ese tiempo existía la esclavitud. Bueno, pasemos a las características de la literatura. La creación literaria mayormente fue religiosa y narrativa, ya que se muestran sentimientos por la religión. Además, las únicas que escribían en esa época eran religiosas, sacerdotes y hombres que habían consagrado su vida a Dios. Y mayormente se dice que estuvo escrita en el género narrativo. Muestran
sentimientos por lo religioso, como ya les dije. También muestran un estilo satírico. Sabemos que la sátira es un género que expresa indignación hacia algunas personas, hacia algo, con propósitos moralizadores, lúdicos y burlescos. Por ejemplo, ahí tenemos a Caviedes, uno de los escritores de los que hablaremos más adelante, que escribe en forma de burla y sobre todo burlándose acerca de la sociedad colonial de ese tiempo y acerca de los médicos, a quienes les tenía bastante apatía. Hubo también una imitación de los estilos europeos. Los escritores de esta época, que eran religiosos la mayoría, escribían tratando de imitar a escritores franceses e hispanoamericanos. En cuanto a la producción literaria, destacaron la poesía, el teatro y las crónicas. Bueno, pues ahora hablaremos de sus máximos representantes. Aquí tenemos a un personaje que su vida es todo un dilema, porque todavía no se ha confirmado su identidad. Muchos aseguran que María Rojas Garay, Amarilis, porque ese es su seudónimo, fue un hombre. Otros dicen que se casó, etc. Hay muchas versiones acerca de su nacimiento. Pero las últimas investigaciones nos dicen que fue una monja de enclaustro y que al examinar su obra llegaron a la conclusión de que estuvo enamorada de Lope de Vega, al que le escribe su famosa obra Epístola a Abelardo. Otro de los escritores resaltantes en esta época es Juan del Valle y Caviedes, que ya les mencioné algo sobre él, cuyo seudónimo es el poeta de la Ribera. Su obra principal es El diente de Parmazo. Se caracteriza por su gran humor satírico y burlón contra las costumbres, la hipocresía de la sociedad colonial. Tuvo gran antipatía por los médicos a partir de la muerte de su esposa. Decía que los médicos eran como el doctor Chapatín, en vez de curarte, te mataban. Él no tenía fe en los médicos, no creía en la medicina. Finalmente, hablaremos acerca de Juan Espinosa Medrano. Fue un clérigo cusqueño, conocido como el lunarejo, llamado así por el lunar o lunares que marcaban su rostro. Resaltó mucho en teatro con su obra El hijo pródigo. Bueno, queridos estudiantes, nos vemos en la siguiente clase.